Lovecraft, el horror de Dunwich, mitos de Cthulhu 4, gorgonas, hidras y quimeras. Las terroríficas historias de Selene y las arpías pueden reproducirse a sí mismas dentro del cerebro de los supersticiosos, pero eso se debe a que ya estaban antes ahí. Son transcripciones, tipos, los arquetipos que están en nuestro interior y son eternos. ¿Podría de otra manera afectarnos el relato de algo que conscientemente sabemos que es falso? ¿Es que tenemos terror hacia tales objetos por su capacidad de infligirnos daño corporal? No, ni mucho menos. Tales terrores están en nosotros desde hace mucho. Son interiores a nuestro cuerpo, o ajenos al cuerpo, que es lo mismo. Que la clase de miedo aquí tratado es puramente espiritual, que su fuerza es proporcional a su inexistencia terrena y se muestra sobre todo en el periodo de nuestra inocente infancia. Todo eso son dificultades, cuya solución puede estar en alguna probable percepción a nuestra condición interior al nacimiento y una mirada entre la sombría tierra de la preexistencia. Charles Lau, Brujas y otros terrores nocturnos. 1. Cuando alguien que viaja por el centro norte de Massachusetts toma la desviación equivocada en el cruce del monte Aylesbury, justo pasando Dean's Corner, llega a una región pintoresca y solitaria. El terreno se eleva y los muros linderos de piedra se cierran cada vez más contra las cunetas del polvoriento y zigzagueante camino. Los árboles de los numerosos bosques circundantes parecen demasiado grandes, y las malezas, zarzales y hierbajos alcanzan una exuberancia que no se ve muy a menudo en regiones pobladas. Al tiempo, los campos cultivados parecen singularmente escasos y baldíos, mientras que las pocas escasas casas dispersas muestran una sorprendente uniformidad en su vetudez, miseria y decadencia. Sin saber por qué, uno titubea antes de preguntar el buen camino hacia las nudosas y solitarias figuras que entrevé aquí y allá, en los desvencijados escalones de las casas, o en las empinadas y pedregosas laderas. Tales figuras son tan silentes y furtivas que de una u otra forma, que uno, de alguna forma, se siente ante prohibidas cuyo contacto es mejor rehuir. Cuando una cuesta del camino muestra las montañas cerniéndose sobre los grandes bosques, el cimiento de extraño desasosiego se incrementa. Las cimas son demasiado redondas y simétricas para ser naturales y hacerle sentir a uno cómodo, y a veces, contra el cielo, se perfilan con especial claridad extraños círculos de altas columnas de piedra que coronan la mayoría de los picos. Desfiladeros y barrancos de profundidad desconocida cortan el camino, y los toscos puentes de madera parecen siempre de dudosa seguridad. Cuando la carretera desciende de nuevo, hay tramos pantanosos ante los que uno se siente instintivamente desagrado, y de hecho, casi experimenta miedo al anochecer y comienzan a graznar las chotacabras y las luciérnagas. Surgen en anormal profusión al danzar al ritmo chillón, reptante e insistente al croar de los sapos. La débil y brillante línea del Miskatonic tiene una extraña apariencia serpentina, según corre ceñido por las redondeadas colinas entre las que nace. Uno se fija más en las laderas boscosas que en sus cimas coronadas de piedras. Tales laderas son tan oscuras y empinadas que uno siquiera mantendría esa distancia, pero no hay camino para alejarse de ellas. Cruzando un puente cubierto se ve un pueblo acurrucado entre el río y la ladera vertical de Round Mountain, y uno se maravilla ver el grupo de tejados empinados y podridos que hablan de un periodo arquitectónico más antiguo que el de la región colindante. No es nada tranquilizador de ver, mirando más de cerca, que la mayoría de las casas están abandonadas y en ruinas, que la iglesia, de campanario rehuido, alberga ahora el único y desasiado establecimiento mercantil de la aldea. Uno teme cruzar el tembloroso túnel del puente, pero no hay forma de evitarlo. Ya cruzado, es difícil no tener la impresión de que no hay un débil y maligno olor en la calle del pueblo, como por obra del acúmulo de moho y decadencia de los siglos. Siempre es un alivio salir de allí y seguir la estrecha carretera contorneando la base de las colinas y cruzar el país para volver a salir del monte Aylesbury. Después, a veces, uno se entera de que ha cruzado por Dunwich. Los forasteros visitan Dunwich lo menos posible, y a partir de cierta época de horror, todas las señales del camino que indican la localización han sido arrancadas. El escenario, juzgando desde el punto de vista de un canon estético ordinario, es de belleza más que mediana, aunque no ha traído artistas soberantes. 2 siglos después, cuando hablar de brujería, satanismo y extrañas presencias del bosque no despertaba la risa, se solían dar razones para reír el lugar. En nuestra época sensible, desde que el horror de Dunwich en 1928 fue silenciado por los que velan por el bienestar y tranquilidad del espíritu de la ciudad y del mundo, la gente lo olvida sin saber muy bien por qué. Quizá una razón, aunque no se pueda aplicar a los forasteros desprevenidos, es que los lugareños son ahora repulsivamente decadentes.
habiendo bajado mucho en este camino de degradación, tan común a muchas localidades de la Nueva Inglaterra profunda. Se han convertido en una raza aparte, con estigmas mentales y físicos, de degeneración y consanguinidad perfectamente definido. Su nivel medio de inteligencia es patéticamente bajo, mientras que sus crónicas hieden a vacío manifiesto y medio ocultos asesinatos, incestos y actos de casi indescriptible violencia y perversividad. La gente más antigua, representada por 2 o 3 familias de buena cuna que llegaron de Salem en 1692, se han mantenido un poco por encima del nivel general de decadencia, aunque muchas de sus ramas se hunden tan profundamente en el sórdido populacho que solo quedan sus nombres para dar la clave del origen de su desgracia. Algunos de los Whately y Bishop aún mandan a sus hijos mayores a las universidades de Harvard y Miskatonic, aunque tales hijos rara vez vuelven a los mohosos tejados picudos bajo los que tanto ellos como sus antepasados nacieron. Nadie, ni siquiera aquellos que conocen lo que sucedió durante el reciente horror, podrían decir con certeza cuál es el problema con Dunwich. Aunque viejas leyendas hablan de impíos ritos y aquerraques de los indios, durante los cuales invocaban a sombras prohibidas a las grandes colinas redondeadas y realizaban salvajes plegarias orgásticas que tenían como respuesta poderosos crujidos y el estremecer de la tierra. En 1747, el reverendo Abijah Audley, recién llegado a la iglesia congresionista de Dunwich, lanzó un memorable sermón acerca de la cercana presencia de Satán y sus diablos, durante el que dijo: debe de señalarse con tales blasfemias procedentes de alguna inferna caravana de demonios, son asuntos de demasiado común conocimiento como para negarse. Los malditos nombres de Israel y Bosrael y Belcebú y Belial han sido escuchados en nuestros días por un grupo de testigos de confianza aún vivos. Yo mismo, hace no más de una quincena, capté todo un discurso de poderes malignos en la colina que hay detrás de mi casa, donde hubo un resonar y rodar, gruñir y chillar y sisear, en una forma tal que solo podían de verse a seres de tierra y que necesariamente debían proceder de esas cavernas que solo la magia negra puede descubrir y solo el maligno desvelar. El señor Audley desapareció poco después de pronunciar ese sermón, pero el texto, impreso en Springfield, aún permanece. Hubo informes año tras año sobre ruidos de las colinas y todavía son motivo de intriga para los geólogos y fisiógrafos. Otras tradiciones hablan de malignos olores cerca de los círculos de columnas de piedra que coronan las colinas, de unas presuntas presencias aéreas que se escuchaban débilmente a ciertas horas en determinados puntos al fondo de grandes barrancos, mientras que aún otras tratan de explicar el salto del diablo, una arrasada y baldía colina donde no crece árbol, matorral o hierba. Pero, si fallan, van acallándose progresivamente hasta crear un silencio frustrado. Tales fábulas desde luego son obsoletas y ridículas, ya que provienen de épocas verdaderamente antiguas. Dunwich, de hecho, es una población ridículamente antigua, más que cualquier otra en 50 kilómetros a la redonda. Al sur del pueblo se pueden ver las paredes del sótano de la chimenea de la antigua casa de Bishop, construida antes de 1700, y mientras que las ruinas del molino de los rápidos, edificado en 1806, es la más moderna pieza arquitectónica que se puede encontrar. La industria no floreció allí, y la fábrica del siglo XIX duró poco. Lo más viejo de todos son los grandes anillos de las columnas, de piedra toscamente tallada en lo alto de las colinas, pero, por lo general, se atribuye más a los indios que a los colonos. Enterramientos de cráneos y huesos encontrados en los círculos, así como la gran piedra plana y de buen tamaño de Sentiel Hill, sustentan la creencia popular de que tales lugares eran cementerios de los Pocumtucks, aun cuando muchos etnólogos, pese a la absurda imposibilidad de tal teoría, insisten en considerar a esos restos caucásicos.